Está fresco. Ya salimos de Calingasta por la ruta nacional 149, ahora con destino a Barrial. Estas son las ruinas de Hilario, una fundición que fue parte del primer sistema minero del país. Fue un proyecto allá por el año 1862 durante la gobernación de Sarmiento, un proyecto de él. Y bueno, se terminó abandonando a los pocos años por distintas dificultades, entre ellas los costos de traer los minerales desde Carmen Alto y otros lugares donde venía el mineral. Y bueno, la gente que vivía aquí, luego de haberse abandonado el proyecto, se fue para Tamberías y esto es lo que queda. Actualmente, bueno, se puede ver ahí está una boca del túnel, allá una de las torres, de las chimeneas y demás edificaciones. Y por lo que nos dijeron, hay un proyecto de puesta en valor de este lugar con fines turísticos, ya que en el año 2006 se lo declaró Monumento Histórico Nacional por la importancia que ha tenido esto para... Fue uno de los primeros lugares donde se dio la explotación minera en Argentina. Y bueno, lo vemos desde afuera porque al parecer están trabajando, pero no hay nadie, así que no sabemos si es que está medio abandonado el proyecto de puesta en valor o es que hoy no hay nadie. La bici acá nomás, no da para caminar hasta allá. Ya tengo un trabajo. Nos encontramos con esta formación que se llama Cerro Alcázar. Tiene más o menos una altura de 1650 metros y data del periodo Triásico, hace millones de años atrás, lo que hizo que se vayan formando a medida que pasaban los años los diferentes estratos que le dan esa forma tan particular. Cuentan que durante el avance español se dio un choque de las fuerzas reales con las huarpes en el Cerro Alcázar. La diferencia numérica y el hierro español lograron doblegar a los nativos y fue allí cuando el cacique Guasibul y el español Diego Salinas se trenzaron en lucha, la que terminó con este último asestando un puñal en el corazón del líder huarpe. Desde entonces se dice que los colores del cerro son producto de la sangre derramada por aquellos huarpes que dejaron allí sus vidas. Ahora sí, de bajadita hasta las bicis. Para barrear. Ahora sí, sin parar hasta Barrial. No, vamos a comer algo antes. Bueno.
casi a Barrial. Prioridad el pan. Nada, pero hay fruta también. Fruta, mira, y hasta verdura compré. Sí, pero lo primero el pan. ¿Qué nos falta? Lo conseguimos. Qué alegría. Vamos de camino a casa de Luis, aunque sabemos que Luis no está porque él vive en San Juan. Tiene una casa acá en Barrial y nos invitó ya hace una semana. Así que vamos a encontrarnos con Juan, que es el encargado, para pasar unos días por acá. Nos quedamos por allá atrás. ¿Cómo va, Juan? Qué manera de terminar el día. Semejante paisaje. Con la cordillera de los Andes de protagonista. Qué atardecer. Estamos en Barrial, este pueblo que recibe su nombre por la cercanía con la Pampa del Leoncito, también conocida como el Barrial Blanco. Está ubicado entre la precordillera y la cordillera que se ve acá atrás. Junto con Calingasta y Tambería son pueblos que se han vuelto un poco más turísticos en estos últimos años. Un pueblo tranquilo, lindo, tal vez de los 13 es el más turístico. Y bueno, vamos a visitarlo por un par de días. Hoy un día muy frío, muy frío. Es increíble cómo cambia acá la temperatura cuando se oculta el sol. Ayer un día muy soleado, estuvimos hasta tarde tomando mates, no tan frío, y amaneció nublado. Y se hace sentir, y también se hace desear ciertas comidas. ¿Está? Los chori para el guiso, y hay que alimentarse bien. No todos los días se tienen dos hornallas o más. Entonces ahora, rogando que se despeje un poquito, se puede llegar a ver la cordillera hermosa, un poco más nevada que ayer. A ver si salimos a la tarde a dar unas vueltas. Con esta vista sí que vale la pena cocinar. ¿Querés un mate? Dame uno. Gracias. Bueno, provecho. Gracias. Mucha suerte. Tengan cuidado. Sí. Chao, chao. Chicos, adiós. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, Chao, Lina. saluda. Chao. Adiós. Chao. 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 Nuestros amigos de Calingasta vinieron a traernos mercadería. Estamos advertidos de que Barrial es bastante más caro para comprar,
Así que habíamos comprado bastantes alimentos en Calingasta y ellos venían para acá y nos hicieron el favor de traernos porque es bastante pesado, la verdad que unos genios para hacernos el favor, unos genios totales, gracias. Ya estamos súper armados ahora. Este es el mirador, quizás el más conocido de Barrial. Localmente se lo conoce como el mirador del Matadero, porque está el matadero municipal junto a lo que es el estacionamiento. Como en todo el pueblo, desde aquí se puede ver la cordillera de los Andes, muy bien, mucho mejor. El río Los Patos, que corre de sur a norte por todo el valle de Calingasta y se une con el río San Juan más al norte. Desde acá, a orillas del río, se tiene una vista un poco mejor de lo que es la cordillera de los Andes. Primero la cordillera de Ancilta con sus 7 picos, y allá el Cerro Mercedario, el más alto de la provincia de San Juan. Tiene más o menos 6.770 y pico de metros, 150, 160 menos que la Aconcagua, que se lo puede ver allá a lo lejos. Desde acá se ve bien, pero en el video quizás no. Esa es la punta, la cima de la Aconcagua, el punto más alto de América. La verdad que un día espectacular para ver esto. Desde el pueblo se puede ver muy bien la cordillera, pero acá a orillas del río Los Patos es otra cosa. Una suerte bárbara que vinimos hoy porque ayer estaba nubladísimo, no hubiésemos visto nada. Sí, ayer nevó de hecho. Ya la Sierra del Tontal, la precordillera, está toda nevada. Y eso fue ayer. Ni un rayito de sol. Y hoy ni una nube. Está fresco. Soleado y todo, pero sigue haciendo frío. Vamos. Quiero. Bueno, adiós muchachas. Cuiden la casa mientras que llega Juan. Nos vamos de Barrial después de unos días de descanso. Gracias Luis, gracias a Juan por la hospitalidad, espectacular. Y ya camino hacia el Parque Nacional El Leoncito. ¿Estamos listos? Parece que sí, pero mentalmente todavía estoy acostada. Todavía tenemos el cerebro congelado, hace un frío bárbaro. Veremos esta noche qué hacemos para dormir. Gracias. Adiós.